Bueno, antes de continuar con la sesión que estábamos hablando de las partes integrantes de las acciones urgentes y por qué la importancia de enviarlas a las distintas autoridades y los medios de envío que decíamos, lo podemos hacer por correo electrónico, pero si tenemos la posibilidad de también recabar las firmas por oficialidad de partes, también lo vamos a agradecer. Ahorita verán en pantalla esta firma. Recuerden que las autoridades están obligadas a aceptar y recibir cualquier comunicación al texto escrito que se presente. En el caso de que no lo quieran aceptar o no quieran firmarlo en oficialidad de partes, entonces, pues será motivo de reacción urgente donde digamos que la autoridad está tan mal que ni siquiera acepta a recibir una acción urgente. Y antes de seguir con el tema, le damos la bienvenida, si gustas presentarte, por favor. Hola, soy Gabriela Ayala. Me integro a Apenas. Muy bien, Gabriela, por favor, si gustas presentarte, porque Sí, me llamo Rogelio Mascanche y vengo del colectivo Grupo de Búsqueda de Música Mestiza de Iguala Guerrero. Muchas gracias, por favor, si gustas presentarte también. Enriqueta Cruz, quédate. Muy bien, bueno, pues hechas las presentaciones, el resto ya nos hemos presentado antes, o también si quieres volver a presentar. Hola, mi nombre es Beatriz Susana. Muy bien, y Ivonne Miranda, y por ahí anda Rogelio. Rodolfo, que decía con Rodolfo. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar entonces. Estamos en esta parte de las acciones urgentes y los componentes. Decimos que hay una responsabilidad de las autoridades para contestarnos, de principio. Muchas no van a contestar y muchas nos van a contestar con cuestiones de mera cortesía, que más que una cortesía es una cosa. Por ejemplo, la Presidencia de la República agradece su atento a la comunicación y dice que la vocación del Estado mexicano es garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en todo el territorio nacional. Gracias por participar y punto. Estos son los modelos de acuse de recibo. Esta es una de las acciones urgentes que se hicieron después del sismo, en las que los trabajadores denunciaban la situación en la que se encontraban las instalaciones de la terminal número 2 del aeropuerto. Se vio la comunicación, han hecho ya algunas reparaciones, habían amenazado a los trabajadores, ahorita ya se calmó un poquito y cuando menos había cierto temor, pero ya está disminuyéndose esa situación. La acuse de recibo, insisto, es muy importante porque va a tener efectos también jurídico-administrativos. Recordemos, insisto, la responsabilidad es también por omisión. Cuando una autoridad se hace omisa ante una petición. Este es el caso de Rafael Martínez Cortés, esta persona que está detenida en el penal del Reclusorio Norte. Este es un recurso de amicus curiae que se presentó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al juez penal 34, al Procurador General de Justicia, al fiscal de servidores públicos de la Procuraduría, al director de la Defensoría de Oficio, a los magistrados, y también se presentó a Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El caso ahí es otro recurso que tenemos, que es un amicus curiae, pero también vino acompañado de una acción urgente. Ya después hablaremos qué es el amicus curiae, cómo se hace, etcétera, etcétera. Pero el acuse de recibo es un elemento importante. Insistimos, cuando no hay el acuse, está la llamada telefónica, la ratificación de quién lo recibió, en qué correo se recibió y quién es el que nos aceptó que habían recibido la comunicación. No siempre podemos hacer eso, lamentablemente. Necesitamos más personas que se sumen, porque este documento, ustedes pueden ver, tiene 14, tiene 12, 16 instancias a las que mandamos, y no nos alcanzaría el tiempo para mandar a una persona que esté de un lugar a otro recabando las firmas. Pero si se puede hacer, sería óptimo que se logre,
y aspiramos a tener esa capacidad. Por eso invitamos a quienes estamos aquí, a que inviten amigos o personas que nos ayuden en esta labor, porque si nos repartimos el caso, entre varios podemos recabar todo el acuse y eso tiene una fuerza de presión también mayor. ¿Por qué ponemos un chorizote de autoridades? Si quieren volver a poner alguna de la acción de allá del aeropuerto. ¿Por qué ponemos a tantas autoridades en el oficio y por qué no mandamos un oficio particular a cada servidor público? ¿Por qué creen que lo hacemos? Porque alguien cuando recibe, o sea, yo soy, supongamos, el vigilante de la empresa fulana, y llegó que se le mandó al presidente, a la ONU, al Papa, a no sé quién, ya cuando uno de repente nada más lo ve así y dice, ¿qué ole? O sea, ya no es de que yo puedo domésticamente quedarme con el caso y esconderlo en el cajón. ¿Por qué? Porque hay personas que están por encima de mí que me van a preguntar por ese caso, que me van a hacer un llamado. Se caerá. Entonces, ahí vemos, tan solo esta que fueron un montón de autoridades. Ustedes ven que se envía y eso tiene un efecto en cascada que fortalece, y por otro lado también la calidad de las organizaciones que están haciendo el llamado también le eleva el nivel, porque hay organizaciones que tienen un estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, hay organizaciones que tenemos vínculos internacionales con nuestra federación, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura, somos socios de trabajar juntos por los derechos humanos, y con eso tenemos estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la OEA, la Unión de Estados Africanos, etc. El estatuto consultivo es una resolución que emanó del Consejo Económico y Social del ECOSOC, la resolución 1296, y que faculta a algunas organizaciones que tienen un estatuto de que se les pide una opinión calificada para que ante los informes de los gobiernos de los estados nosotros digamos si se está cumpliendo o no los derechos humanos. Como en la visita de la relatora, pues también vamos a tener un papel modesto, pero sumado al papel del resto de las organizaciones nos vamos a ver fortalecidos y sobre todo lo que haremos después con las recomendaciones. Entonces, por eso es tan importante poner a todas las autoridades, pero tenemos que tratar de garantizar que les llegue a todas. Que sería una parte buena por lo que comentaba Rodolfo, Sí. que no va a empezar a hacer una situación así para que no empiece con esos pretextos de pues ya lo tomamos a Toluca, Sí. sino que ellos vean que hay más y que no tengan esa flexibilidad Sí, y cuando orientarte así y que no les es. interese. Pero cuando ellos dicen ya lo mandamos a Toluca, ya en Toluca le dijeron, oye, actúa y atiende porque ya hay una petición. Pero para eso necesitamos mayor participación para que, como ha pasado en otros casos, les pongo el ejemplo, el equipo de monitores ya de aquí, de la línea de Actuar Familiares, tuvimos el caso de que José Humberto Pérez Espinos estaba enfermo y estábamos saturados con diferentes actividades, entonces ya del propio equipo llamaron diciendo, hablamos de la línea y estamos pidiendo esta situación y de inmediato se actuó, porque cuando habló la familia y dijo lo que pasaba, le dijeron que no, que además no aceptaban llamadas telefónicas y que fueran para allá, pero ya cuando hablan como INET y después se respalda la conexión, inmediatamente le dieron la atención, se atendió y se resolvió el asunto. No siempre pasa así, no tenemos una varita mágica que, si fuera eso, imagínense, no hubiéramos resuelto el problema mundial de la violación al derecho humano. Pero en algunos casos nuestra actuación es exitosa, es eficaz y nos da un buen resultado. Por lo menos atenúa la situación que hay. En estos motines, al menos los casos que nosotros llevamos, a ninguno lo molestaron. Y ya eso cuando menos es una cierta tranquilidad que nos da
el hecho. Bueno, por eso es tan importante la acción urgente. Pero los hechos deben de estar debidamente acreditados, porque una vez que echamos a andar el mecanismo, pues podemos tener problemas de descrédito. Ya nos pasó en algunos casos que denunciamos la desaparición y que la persona por temor se puso a salvo, no informó y no se lo llevaron. Bueno, qué bueno que pasó así, pero si esto lo hiciéramos recurrentemente, dirían, espérate, no, porque estos siempre salen con esto y al rato que ya no, y no es una organización confiable. Recuerden que hay que cuidar en aras de lo que hacemos por los demás, la seguridad de que lo que decimos atiende a la verdad. Hay otra cosa que hay que considerar, y eso se llama verosimilitud. Nosotros en algunos casos nos comportamos igual que los periodistas. ¿Qué diferencia hay entre verídico y verosímil? O entre la verdad y la verosimilitud. Hay aparentemente casi un sinónimo, pero hay un abismo entre ambas cosas. La verosimilitud es cuando nosotros somos enterados de un hecho, pero no tenemos la comprobación del mismo, pero la gente que lo dice nos lo dijo de esta manera, en estos términos, y nosotros reproducimos fielmente lo que ella nos ha dicho. Por eso es tan importante que nosotros decimos, de acuerdo al testimonio de fulano, de acuerdo a la nota de prensa tal, de acuerdo a la información que envía la organización sutana, decimos esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos diciendo nosotros, estamos confiando en lo que esta fuente nos dice, pero no estamos seguros de que eso que nos dice sea la verdad. Y en esa está la diferencia entre verosimilitud y lo otro. Y aquí nosotros, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Rafael. ¿Dónde está la carpetita? Acá. Bueno, en el caso de Rafael, nosotros hacemos un análisis exhaustivo de todos los elementos de prueba que hay en el expediente y determinamos entonces que lo que estamos diciendo ya no lo dice él, lo decimos nosotros. Rafael Martínez Cortés fue torturado. Rafael Martínez Cortés fue víctima de detención arbitraria, fue víctima de un fraude judicial, fue víctima de una retención arbitraria. ¿Por qué? Nosotros lo decimos porque tenemos las pruebas, porque lo hemos comprobado y lo demostramos, y ahí sí, donde toque. Y en eso comprometemos siempre nuestro esfuerzo. Por ejemplo, si nosotros decimos que Israel Vallarta Cisneros fue torturado, aquí está este documento, que es un dictamen, el protocolo de Estambul, un peritaje, que lo sustenta. Y vean el tamaño que tiene, esto es una tesis. O sea, no es nada más de que tomamos un testimonio, le hicimos una revisión y ya quedamos en eso. O sea, hay diferentes niveles de calidad de instrumentos que sustentan una información. La acción urgente no permite llegar a esos niveles de concreción porque es así, acaba de ocurrir los hechos, están pasando e incluso varios de ellos no los hemos podido comprobar. Por eso es muy importante el citar la fuente de origen del llamado. Claro, si hoy los monitores de derechos humanos nos mandan la información y hoy, por ejemplo, Rogelio nos dice estamos ante esta situación, nosotros ya no necesitamos preguntar quién es Rogelio, ya lo estamos conociendo, ya sabemos que él tiene una probidad, es una persona ética, que sabe qué está haciendo y por qué, y entonces le damos ya el valor, no tenemos que estar contrastando la información. Esa es la gran ventaja del trabajo previo para poder llegar a lo que se llama la acción urgente. La que sigue, por favor. ¿Sobre esto alguna pregunta o comentario? No, ok. La que sigue, la distribución de estos documentos. ¿Quién quiere ayudarnos a leer?
Gabriela, ¿puedes? No alcanza a ver. Ok. Por favor. Estos documentos. Tenemos las acciones urgentes a nuestra lista de contactos, además de a través de la página de internet de la organización. La LIMED cuenta con un directorio electrónico que contempla ONG nacional e internacionales, Amnistía Internacional, la FDH, ONG, para bueno, varias organizaciones que cuentan con 70.000 usuarios. La LIMED considera indispensable enviar las comunicaciones a las autoridades responsables, ello como requisito previo para acceder al Sistema Internacional de Derechos Humanos. De acuerdo al caso específico, el LIMED considera enviarlo también a medios de comunicación. Es muy importante en nuestra labor mantener actualizados los directorios para evitar contratiempos. Bueno, eso es fundamental. Estamos ampliando incluso las redes, los redes de acción. Ya hoy incluso circulamos con grupos de WhatsApp, con Twitter, con tal, pero es insuficiente. Y estamos desactualizados, necesitamos fortalecer los archivos. Así es que si cada uno de nosotros nos ofrece sus directorios de contactos interesados en recibir comunicaciones y a su vez nosotros se los enviamos a ustedes, ampliamos el radio. Pero hay que cuidar la calidad de lo que estamos manejando para no saturar y para que ayude a que haya una situación eficaz y no nos consideren spam. Porque al rato dicen, no, es que lleva un montón de información, yo no quiero saber. Y el mantener los directorios actualizados es muy importante. Si gusta, pon la parte de completa, porque les quiero contar una anécdota. Hace mucho tiempo, nosotros enviamos comunicaciones a un montón de medios de comunicación. Entonces mandamos a la revista Proceso. Y durante 2 años, la revista no nos publicó nada. Y decíamos, ¿qué pasa? Hay censura, estamos haciendo mal el trabajo y demás. No entendíamos. Y de repente un día me llama el gerente de Sambors, La Parva, y me dice, oiga, ¿usted es el doctor? Sí, yo soy el doctor Adrián Ramírez. Dice, es que tengo como 2 años que estamos recibiendo comunicaciones de ustedes, y pues la verdad es que esa información, pues sí que me preocupa y que la leo, pero no entiendo por qué no la mandan a nosotros. Eso lo mandamos por fax. Y dice, no entiendo por qué nos la mandaron a nosotros. Y le digo, a ver qué número es, ¿no? Pues es fundamental. Y la incapacidad que teníamos nosotros para verificar que el fax que enviamos le llegó y tal, pues nos llevó a que le estábamos enviando información durante 2 años a una persona y no al periódico, no a la revista Proceso. Así de ese tamaño hemos tenido, por eso hay que confirmar. O también nos llegó a pasar de que nos llamaban y decían, oiga, hablo de la Secretaría de Gobernación, la segunda hoja no pasó bien, ¿me la pueden volver a mandar? Pues, ¿cuál? Si nosotros no. Sí, si no era para usted, pero era con el descaro, en tiempos en los que ellos quieren hacernos sentir su presencia, e intimidarnos, hicieron ese tipo de cosas. Pues ahí cuidamos esa situación. Además, también es importante señalar, dicho sea de paso, que nuestro trabajo es público, es abierto, y no tenemos por qué escondernos absolutamente de nadie ni de ninguna autoridad, pero también pedimos el derecho a la confidencialidad de nuestro. Entonces ya vimos que es muy importante, así es que compartir los medios. Oye, yo fui a una reunión y ahí estaba un periodista que le dio sus datos. ¿No los puedes compartir? No, ese es mi dato y aquí yo no se los comparto. Estamos actuando más. ¿Por qué? Porque la idea es socializar, apoyar. ¿Para qué? Pues para que podamos tener un mejor impacto y tengamos más fuerza porque somos un colectivo. Y en ese trabajo colectivo todos nos vemos beneficiados. Y recuerden que no es un asunto de beneficio para nuestras organizaciones, sino para los casos que llevamos, que finalmente ese es nuestro objeto social y razón de ser. Ahora, ya mantuvimos la información, se dio la comunicación, pues necesitamos ahora dar seguimiento al caso y no poner informados. ¿Alguien quiere ayudarnos para leerlo? Sí. El paso fundamental para la efectividad es llamar, aunque a veces resulta difícil. Debe permitir que todos estén al tanto de la mejoría o el deterioro de la situación
y ver si la acción ha contribuido a presionar a las autoridades y responsables de implementar la solución planteada. Aunque la mejoría de la situación no resultara únicamente gracias a la acción, el proceso de seguimiento revelará si las autoridades son sensibles a las presiones de movimientos civiles locales e internacionales. También es importante, ya que en largos casos se puede empeorar la situación y será entonces necesario tramitar el seguimiento de la acción urgente con base a las nuevas informaciones. Insisto que eso es muy importante hacer, porque desmotiva a quienes están constantemente llevando los casos si no hay ningún resultado. Y aquí vamos diciendo, oye, pues agradecemos mucho porque ya este preso lo operaron, a este sí le dieron su traslado, este ya salió libre, porque tenemos también muchos resultados buenos que ofrecer. No estamos cambiando el resto de las cosas, pero sí ya cada día vamos teniendo un pequeño logro, llamarlo así, y eso es muy importante. Así es que el seguimiento es muy bueno y también ante las autoridades se está pidiendo información de seguimiento y esto da paso a otros mecanismos de intervención. No solamente es que ya dimos la comunicación, sino que hay que ver qué requiere ese caso en específico. Requiere un abordaje jurídico, requiere un abordaje mediático, requiere un acompañamiento, requiere una misión internacional, requiere que sea llevado a organismos internacionales. Cada uno va a generar un modelo de atención y también vamos a ir agrupando casos similares, casos que se identifiquen para tratar de organizar grupos de apoyo, como bien ustedes lo han hecho con este grupo de búsqueda de cosas clandestinas allá en Iguala, que han hecho un trabajo muy importante y que han ya aprendido a aplicar la metodología del equipo argentino de forense, del equipo mexicano también, y han sabido hoy vigilar y preservar la cadena de mando. Si quieres hablarnos un poquito de esto, por favor. Ok, bueno, yo vengo de... Estas más acá para que se escuche mejor. Por favor, disculpa la molestia. Si lo pones un poquito a cuadro para que salga y o lo separamos para una cápsula nueva. Yo creo. Ok, va, sale. Sí tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Va, por favor, ahora sí. Bueno, me llamo Rogelio Mastache, pertenezco al colectivo de Grupo en Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este colectivo se formó a partir de la ciudad de Iguala, Guerrero. Se formó a partir de los acontecimientos trágicos que pasaron con los alumnos de Ayotzinapa, como es de todos conocido, ¿verdad? Que desaparecieron pues a través desaparecieron por la mafia, ¿verdad? O sea, sí fueron a hacer un evento político, pero ahí como la mafia ya estaba muy metida en la ciudad, ¿no? O sea, de todos conocemos de que el presidente municipal, José Luis Abarca, la policía municipal de Iguala, como 40 elementos, protección civil, algunos elementos de tránsito. O sea, estábamos hundidos pues en la podredumbre, ¿no? O sea, la gente, los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, que nos dedicamos al trabajo, pues no, a veces no conocemos, pues no sabemos el grado en qué grado estábamos hundidos, ¿no? Desgraciadamente pasaron los acontecimientos de estos alumnos, de los 43 alumnos de Ayotzinapa, de la Escuela Normal Isidro Burgos, en la cual se dio este épise, en la cual todos los familiares, pues primero se vino las manifestaciones masivas de los padres de ellos, ¿verdad? De los 43 alumnos, que ellos vinieron siendo casi a nivel nacional.
Y gracias a ello hubo personas que alzamos la mano diciendo, bueno, es que los alumnos de Ayotzinapa no son los únicos desaparecidos, hay más desaparecidos, no nomás en Iguala, hay más desaparecidos en todo el estado y hay más desaparecidos en todo el país. Entonces nos empezamos a formar, a unir familiares que teníamos un familiar desaparecido, que era un hijo, una hija, el esposo, la esposa, el familiar que sea, empezaron a llegar de todo el estado de Iguala, porque esto se hizo un escándalo nacional e internacional, que hasta en su momento cúspide, que fue en octubre del 2014, se llegaron a contar hasta 500 personas. Ese fue el listado que tuvimos, que recopilamos, que fueron 500 personas, que hasta llegaron personas de otros estados, pero bueno, y en total fueron 500 personas que en su momento se anotaron que tenían un familiar desaparecido. Claro que eso con el pasar del tiempo pues va minorando, que hasta ahorita en la actualidad somos 150, 200 los que más o menos acuden a las reuniones que hay todavía. Entonces, a partir de esos acontecimientos, nosotros empezamos a congregar, a congregarnos en la iglesia de San Gerardo. En una iglesia que está en Iguala, tiene mucho patio y tiene también donde podíamos hacer nuestras reuniones. Y pues gracias a Dios, pues de ahí la PGR, las autoridades federales, pues sí, nos prestaron ayuda, la PGR mandó mucha gente a levantar actas, porque mucha gente no tenía ni actas levantadas, ni la del Estado, ni menos la de la PGR. Entonces, y gracias a Dios, pues todo esto fue, la gente pues fuimos adquiriendo conciencia de que podemos recuperar nuestros familiares, ¿no? Ahorita de los casos, ¿cuántos han logrado conocer de los restos y las cosas que sí, hasta ahorita, mira, nosotros formamos un grupo de búsqueda, que fue el grupo original, ¿no? que empezó a manifestarse a nivel nacional, el grupo de búsqueda. Nosotros encontramos 200 cuerpos. Encontramos 200 cuerpos alrededor de Iguala. Es en los pueblitos y de hecho se encontraron en lo que es el bosque, el cerro, las cañadas, ¿sí? Cuando se encontraron los cuerpos. Y de esos cuerpos, unos 28, hasta donde yo sé, 28 cuerpos ya se los dieron a los familiares, a través de la prueba del ADN, sobre todo del ADN, ¿sí? Y si un cuerpo trae alguna identificación, pues mejor, ¿no? Entonces, son 28 cuerpos nada más. Ya pues con menos es tranquilidad. Más de 200 cuerpos, sí, que nosotros encontramos. Y aparte los que ya se han encontrado en otros lados, en Chilpancingo, en Acapulco, bueno, eso ya es otro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, empezamos nosotros nuestro grupo de búsqueda. Empezamos con muchos ánimos, ¿no? Con muchos ánimos, porque tenemos un familiar desaparecido. Empezamos, nos organizamos y siempre pedimos, pues, nosotros salíamos todos los domingos a las 9 de la mañana. Ya regresábamos como a las 4 o 5 de la tarde. Y pues gracias a Dios, la PGR siempre nos prestó ayuda. Llegaban camionetas, nos llevaban en camionetas. Y te contábamos con apoyo de seguridad, ya sea de la Policía Federal, de la Marina y hasta del Ejército. Porque era necesario la seguridad. No, Ministerio Público no iba. Posteriormente eso, bueno, de eso ya se hacía cargo la PGR.
La Cada PGR. algo se preservaba y después ya llegaban. Sí, exactamente. O sea, porque definitivamente nosotros nos dijeron, ustedes no pueden sacar los cuerpos, nada más descarguen, si ven que hay huesos, pues van a tapar y ya nomás pongan una señal que ahí hay un cuerpo. ¿Qué señal poníamos? Pues que había en el campo, pues puras piedras o ramas, es lo que le poníamos de señal. Entonces, ¿sabes qué? Ahí está ya. No, y aparte pues que en ese momento pues también iban gente de la PGR, iba gente de la PGR, pues también se daban cuenta ya. Entonces le digo, así fue nosotros tuvimos yo tuve compañeros que fueron forjadores, iniciadores de esta gran búsqueda, compañeros que son los señores Cana, el compañero Mario Vergara, el compañero Lupe, y ellos, ¿no? Fueron los grandes compañeros que iniciaron esta gran búsqueda y que ellos adquirieron mucha experiencia en la búsqueda del campo. Sí, Lo que es buscar, pues, a través de, claro que ellos también yo adquirí experiencia de cómo más o menos qué es lo que debes de hacer, qué cosas raras hay que encuentras tú en la tierra que dices, sí puede haber un cuerpo. Y eso pues ya lo sabemos nosotros, ¿no? Sí, no. Entonces, pues, gracias a Dios le digo, ¿no? O sea, y ahora ahí, donde sí encontramos donde esos desgraciados, pues tenían mangancha, pues, con el presidente municipal y como le digo, o sea, tal parece que, o sea, bueno, nadie se desea el mal, ¿no? Pero digo, pues parece que con esto que pasó con los alumnos, parecía que Dios les decía, ¿sabes qué? Si no pasa esto va a seguir, o sea, nadie se va a dar cuenta, y si alguien se da cuenta, pues las autoridades lo tapan, las autoridades corruptas lo tapan, se hacen cómplices, y esto va a seguir. Si así teníamos años, con gente desaparecida, y como gente desaparecida, y que nosotros como ciudadanos no sabíamos cómo integrarnos, cómo organizarnos, a quién preguntarle, a quién recurrir, o sea, no tenemos ninguna organización. Entonces, lo digo, ¿no? Desgraciadamente o afortunadamente, ocurrieron los hechos de los alumnos, los 43 alumnos, y de ahí se destapó, ¿no? De ahí se destapó todo esto, ¿no? De ahí se destapó toda esta podredumbre que había, ¿no? Toda esa inseguridad, esa matanza, todo lo que esta gente desgraciada estaba haciendo contra la gente inocente, porque no mataban, o sea, no nomás mataban gente que les era competencia, ¿no? Su negocio. No, ya ahorita actualmente hay mucha gente inocente que están matando, gente inocente que no tiene nada que ver con la mafia, gente inocente que estudiantes, amas de casa, o el padre trabajador que trabaja, que los agarran en una calle, en una avenida, en el campo, los agarran, se los llevan y los matan. ¿Por qué los ¿No matan? pararon un poco? Nada más, perdón, sí, ¿No por pararon? gusto. ¿No Perdón. pararon esto? Pues no ha parado, Sí, sigue. están pasando pruebas intencionales, ¿verdad? Pescaron una nena y lamentablemente encontraron los temblarios. O sea, eso va a ser posible. Creo que Sí, esa fue una nena, en Sinaloa, fue en Sinaloa. Bueno, esos son casos que, digamos, uno se da cuenta porque lo hacen a nivel redes sociales, pues se da uno cuenta. Pero desgraciadamente están pasando muchas cosas que no sabemos. Muchas cosas, muchas muertes. Allí en Guerrero hay un pueblo que es un pueblo pequeño, que son 20,000 habitantes. 20,000 habitantes es un pueblo Chilapa, exactamente. De eso iba a hablar. En donde hay un grupo de delincuentes que están matando a la gente. Y la matan por placer. La están matando por placer, por gusto. O sea, ya es gente sanguinaria. Ya es gente sanguinaria. Entonces el gobierno, a veces el coraje también que tenemos entre los propios compañeros, que decimos, bueno, ¿el gobierno qué está haciendo? Bueno, ahorita matan 4.
A los 2 días matan 3. A los 5 días matan otros 3, digo. Y en un pueblo tan pequeño y que, pues, la gente dice, oye, que mi familiar no tenía nada que ver con la mafia, no tiene nada que ver. Y a veces nosotros, como también, pues, como defensores de los derechos humanos, pues que tenemos que también, pues, alzar la voz y decir, oye, gobierno, pues ya haz algo, ya basta. ¿Cómo es posible que tengas ejército, que tengas marina, que tengas la policía federal? O sea, ¿cuáles son tus los aciertos que has tenido como policía? A veces que llegas a agarrar unos por ahí, pero pues y luego ¿qué pasa? Y los jueces los dejan en libertad. Por eso creo que... Desgraciadamente, pues así está la cosa. Sí, por eso agradecemos mucho tu testimonio, que nos compartas tu experiencia. Sí, y aquí hay que tomar en cuenta algo entonces, que estamos hablando de las acciones urgentes y hay un contexto. Hay un contexto que hay que saber poner dentro de la acción urgente. O sea, no son hechos aislados, y si son hechos aislados, así lo mencionamos. Pero si no es un hecho aislado, apunta a la responsabilidad por las cadenas de negligencia, de responsabilidad. Nosotros cuidamos mucho de no meternos con los grupos de delincuencia. Nosotros los grupos de delincuencia, de alguna manera, les respetamos en términos de que no son sujetos de derechos humanos. En tanto ellos no sean un grupo que tenga el carácter de fuerza beligerante ante un Estado, nosotros nos mantenemos de alguna manera al margen de eso y apuntamos sobre la responsabilidad de los servidores públicos que no actúan y no hacen su labor. Cuidamos mucho también de decir ellos y su situación que la resuelvan. Hay un contexto que ha llevado a esta situación. Y lo que nosotros decimos en este contexto es que, como les invito a que lean ese reportaje de las cárceles, perdón, de las fosas clandestinas, de México, un gran cementerio. En ese documento, ahí nosotros insistimos que son políticas de Estado, que no es un hecho fortuito que de repente se les ocurrió de la nada venir a desaparecer personas, porque es todo un fenómeno que ha venido siendo inducido por un montón de cosas que van desde nuestro punto de vista, desde la simpleza, perdón, la sociedad. Sí, digamos, en mi caso, en la PGR se escuchó que dijeron que los policías de los ministeriales estaban ofreciendo cierta cantidad para que ellos tuvieran su cosas, y por eso estaban metiendo gente inocente de donde cayera para que ellos se entregaran su cosa, y que por cada pareja que metían al reclusorio, que lograban que entrara bien, les daban 5,000 pesos extra a su cuenta. Sí, hubo un momento en que en este paquete dieron recompensas, dieron estímulos, pero también lo que hay es que la presión de la gente ante todo esto que les da coraje, que se sienten mal, entonces inventan, hacen los fraudes judiciales. En el caso de Christopher Augur, por ejemplo, es un investigador de la UAM, es de origen francés, viene aquí al aeropuerto a cambiar divisas, lo detienen por ahí, le quitan el dinero, lo matan. Viene una presión muy fuerte del gobierno francés, de las comunidades académicas, sobre el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué hace el gobierno de Mancera? Tenían ya el conocimiento de que había un grupo que actuaba haciendo robos en las inmediaciones del aeropuerto y que se reunía en la Flor de la Michuca, un restaurant bar muy cerquita de ahí, de Troncoso y el viaducto. Llegan ahí, es una redada y detienen a quien se les ocurre y los presentan como los responsables. Así, y los presentaron y tal. Ante las cámaras aparecen ellos como responsables de la ejecución de Christopher Augur.
Antes de que sean presentados al Ministerio Público, ya en Noticieros Televisa, a las 11 de la noche, están ahí presentados. Como no hay bases para poderlos responsabilizar, siembran de otras investigaciones a quienes los señalan como quienes les robaron